Vamos a comenzar ya. Perfecto, ya entramos, padre. Ahí va, yo doy la pauta. Está configurando. Muy buenas noches a todos ustedes. Pues le damos la bienvenida a su programa Fe y Razón. El día de hoy es el comienzo de nuestro segundo programa. Nos acompaña el sacerdote Padre Jorge Hidalgo de Argentina. Y me voy a permitir leerles a ustedes una pequeña hoja de vida respecto de quién es nuestro ponente del día de hoy. El padre Jorge Hidalgo cuenta con un certificado internacional de competencia en lengua italiana, PLIDA, por el proyecto Lingua Italiana Dante Alighieri, allí en Argentina. Cuenta con estudios complementarios en el Seminario San Miguel Arcángel de la localidad del Volcán en San Luis, el cual finalizó en el año 2006. Es profesor en doctrina sagrada por el Instituto Mater Dei. Estuvo destinado a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Relicao en La Pampa en el año 2007, donde ha dictado además clases en el Colegio Parroquial de la Sagrada Familia. Estuvo destinado en el año 2008 a la parroquia de Nuestra Señora de Luján, de Catrilo en La Pampa. Fue ordenado diácono el 20 de abril de 2008, de manos de Monseñor Rinaldo Bredice, de Ingeniero Luigi. Fue ordenado presbítero el 20 de marzo de 2009, de manos de Monseñor Mario Apoli, en la Catedral de Santa Rosa. Ha dictado clases en el Colegio Instituto Catrilo del pueblo homónimo desde agosto del año 2008 en las materias de filosofía y psicología en el segundo y tercer año de polimodal. Ha dictado clases en el Colegio Instituto Catrilo del pueblo homónimo los años 2009 y 2010 en las materias de filosofía, psicología y formación ética y ciudadana en el segundo y tercer año de polimodal. Fue nombrado vicario parroquial en la parroquia de Santa Elena de Ingeniero Luigi en marzo de 2011. Fue suplente en la impartición de clases de historia en el Colegio Héroes de la Patria. Fue nombrado administrador parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en la ciudad de Santa Rosa desde el 22 de junio del año 2012. Fue nombrado capellán del Hospital Dr. Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa desde el 22 de junio de 2012. Nombrado vicario parroquial de la parroquia San Juan Bosco desde la colonia 25 de mayo, desde el 6 de mayo de 2017. Obtuvo la licenciatura en educación religiosa de FASTA el 12 de diciembre de 2017. Está a cargo de la parroquia San Juan Bosco en la colonia 25 de mayo, decíamos, desde mediados de 2019. Y obtuvo el magíster en estudios de bioética por la Universidad Anáhuac de México el 12 de diciembre de 2020. Le doy la bienvenida, Padre Jorge. Nos da mucho gusto recibirle en este programa Fe y Razón, en donde estamos tratando nosotros de dar a conocer a la gente diversos temas de interés para que estos tengan un punto de vista respecto de temas de actualidad. En este momento, Padre, pues yo le invito a que hagamos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, con la oración que dice: en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Nuevamente, bienvenido, Padre Jorge. Bueno, pues le hemos invitado el día de hoy a tratar con nosotros el tema de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. Y pues es para mí un gusto tener a una persona como usted que nos pueda hablar del tema. Sé que usted conoce perfectamente, conoce muy bien de qué trata esta encíclica. Nuevamente, bienvenido, Padre Jorge. Bueno, pues le hemos invitado el día de hoy a tratar con nosotros el tema de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. Permítame. Pues es para mí un gusto tener a una persona como usted
Y bueno, padre, le quiero invitar a usted y a nuestro público, bueno, para que sepamos un poquito de qué habla esta encíclica. Yo quisiera hacer referencia al contexto histórico en que fue escrita esta encíclica. Nos encontramos el 25 de julio de 1968, cuando es firmada por Pablo VI y dictada esta su encíclica ante un panorama que estaba sucediendo en los años 60 con la llamada, un fenómeno que surge en el mundo, la llamada revolución sexual, la cual, bueno, pues estuvo muy en boga de los jóvenes de aquel tiempo. La revolución sexual y propiamente surge otro fenómeno que es el uso de la píldora por parte de las mujeres, la cual, bueno, pues fue impulsada especialmente por una feminista de nombre Margaret Sanger, fundadora de lo que hoy por hoy es Planet Parenthood. Y bueno, pues esta mujer era, vamos a decir, ella era fanática de lo que es la maternidad libre, una maternidad que en la idea de ella, pues podía ser en algún momento dado decidida por la mujer cuándo y cómo poder quedar embarazada. La Humana Vitae, bueno, pues viene a ser una respuesta por parte de la Iglesia a este fenómeno de la revolución sexual, que le llamaban Haz el amor y no la guerra, era su propuesta. Bueno, de hecho, esto del amor libre, pues era un poco utópico, porque pensaban o formulaban los jóvenes que propiamente con esto vendría a haber una mayor unión entre el mundo, una mayor comprensión, y pues obtuvo un gran auge amparado por esta famosa píldora, que en principio, bueno, pues es una sustancia que se consideraba anticonceptiva porque venía a cambiar los ritmos hormonales de las mujeres, les provocaba sangrados y con esto evitaban la concepción del óvulo por parte del espermatozoide que buscaba implantarse, y lo que venía a hacer esta sustancia era impedir que la fecundación surgiera. Sin embargo, hubo efectos secundarios en su uso, como eran las embolias, el ictus, la aparición de tumores, por lo cual se estuvo empujando para que se cambiara la fórmula por parte de sus inventores, en este caso el doctor de apellido Picus, estadounidense él, quien cambia la fórmula y propiamente dejó de ser un anticonceptivo para volverse una sustancia abortiva, ya que lo que producía esta nueva fórmula era la reducción del endometrio, que es la capa muy delgada que circunda al óvulo ya fecundado, lo que provocaba pues este no obtuviera el medio eficaz para su desarrollo, por lo que propiamente estamos ya hablando de una sustancia que dejó de ser anticonceptiva para volverse abortiva. Y bueno, pues en este contexto, yo quisiera pedirle a usted, padre Jorge, que nos hablara de esta encíclica, la cual se dice que contiene muchas profecías que el Papa Pablo VI esgrimió dentro del contenido de esta encíclica, y lo que ha significado hoy por hoy esta, esta situación y qué significa hoy para nosotros Humane Vitae. Gracias, padre, lo dejo con su público. Bueno, muchas gracias, José Luis, gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están mirando y escuchando. He tenido unos problemas técnicos, así que espero que no se corte esta transmisión y que podamos llegar al final. Bueno, muy buena su presentación, realmente todo este contexto histórico en el cual se puede incluir el Mayo francés particularmente, esta presión del mundo para permitir todo, digamos, desde el punto de vista de la moral sexual, evidentemente hizo presión, ¿no? Colisionó dentro de la iglesia también, ¿no? Y hubo muchos sectores que intentaron cambiar la doctrina católica de siempre y que intentaron presentar una nueva visión de la moral, ¿no? Particularmente
con la introducción de estas píldoras, ¿no? Anticonceptivas, que era la forma que, en realidad, el aborto, como nosotros sabemos, siempre fue un crimen abominable y siempre existió. Esto evidentemente es así, digamos, ¿no? Pero al introducirse la ciencia, digamos, ¿no? Justamente con esta revolución sexual, ¿no? Entonces se intentó justamente legitimar, ¿no? El ataque a lo más sagrado de la familia, ¿no? Que es el dar una nueva vida, ¿no? Por eso es que el Papa Pablo VI dio una respuesta pensada, meditada, luego de hacer una consulta muy general, ¿no? A muchos, ¿no? Que ahora más o menos vamos a ir viendo y pasando, pero bueno, este acto del pontificado que fue sin duda el más importante del Papa Pablo VI, junto con su profesión de fe llamado el Credo del Pueblo de Dios, ¿no? Particularmente este acto del pontificado a él lo llevó directamente a la tumba. De hecho, fue el último documento que escribió, a pesar de que después vivió 10 años más el Papa. Él se dio cuenta de que hubo una oposición tan grande y tan fuerte a su magisterio, a su enseñanza en concreto, que entonces directamente él lo ha escrito y lo ha dicho numerosas veces. Así que más o menos esto es lo que en líneas generales vamos a intentar de ver. Primero, justamente esta presión que existió desde el punto de vista de del mundo, digamos, del mundo mundano, ¿no? De la ciencia mal entendida, en cuanto que en lugar de estar al servicio del hombre, la ciencia está justamente poniendo el placer por encima del ser humano, y esto hizo que surgiera una concepción dentro de la Iglesia que se llama la teología del disenso. ¿Qué es el disenso teológico? El disenso teológico es decir, bueno, el Papa dice tal cosa, ¿no? Como magisterio, como ley natural, en este caso como moral matrimonial, pero nosotros, en distintos aspectos, ya sea según mi conciencia, o según el amor, o según no sé qué, juzgamos otra cosa. Esto dio pie justamente a la construcción de una nueva teología que obviamente no está basada en los principios sobrenaturales, ¿no? Ni en la revelación, y que entonces esta enseñanza es la que lamentablemente se transmitió, ¿no? En muchos seminarios, en muchas universidades católicas, ¿no? En muchas profesorados, lo que fuere, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a la confusión a tantas almas en todos los ámbitos, incluso hasta en los más particulares, que uno diría, por ejemplo, no sé, en un confesionario, ¿no? Hasta allí llega la confusión que se ha generado, y toda esta confusión viene por esta teología del disenso, que así se ha llamado, ¿no? Esta teología del disenso, que es justamente decir, aunque el Papa diga tal cosa, nosotros vamos a pensar, a decir, a vivir o a enseñar, ¿no? Incluso, ya digo, en lugares públicos, otra cosa completamente distinta. Bueno, esto más o menos como introducción. Ahí sí tiene José Luis la proyección de PowerPoint, que así vamos a ir pasando a todos los que nos están escuchando, para que podamos, todos puedan ir viendo. Bueno, ante todo, ahí vemos la primera imagen. Vemos Humane Vitae a 50 años de su promulgación. Bueno, ahora ya hace un poquito más de 50. Esto hace un par de añitos que ya estaba preparado. Bueno, como hemos dicho, la encíclica de Pablo VI
esta Humanae Vitae es la más importante de su pontificado. Algunos documentos son más bien expositivos, ¿no? Tienden digamos, a desarrollar algunas ideas, ¿no? Y a dejar algunas líneas más abiertas, podemos decir así de alguna forma. Sin embargo, este documento de Pablo VI está escrito a la manera de los documentos de Pío XII, es decir, más preciso, más conciso, ¿no? Definiendo con claridad qué cosa debe ser practicada por los esposos, ¿no? Y es muy breve, realmente es un documento breve, no es como, no sé, otros documentos del mismo Pablo VI, como Populorum Progressio, Octogésima Adveniens, qué sé yo, digamos, ¿no? De estos documentos que son más largos, digamos, ¿no? Y que dan líneas y pautas generales, ¿no? Y que diría, bueno, uno puede hacer de una forma, otro puede de otra. Bueno, no, aquí es muy concreto y muy preciso, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepamos. Bueno, además se nos dice en concreto que es algo que nosotros debemos profesar y vivir. Se nos enseña y a ejecutar, a vivir la sexualidad de este modo, ¿no? Es una enseñanza oficial de la Iglesia, no en el campo de la fe, como ahora vamos a ver, sino en el campo de la moral. Y el Santo Padre, como cabeza visible de la Iglesia, y tiene como función, ya sea confirmarnos en la fe, pero también en el ámbito moral. Entonces, no es que el Papa se metió en un tema que no le corresponde, evidentemente no es así, porque la Iglesia tiene esta función, no solo de custodiar íntegro el depósito de la fe, sino hacer que nosotros podamos vivir este depósito de la fe. Por lo tanto, aunque sea una enseñanza de orden natural, que ahora vamos a explicar, está basada en la revelación. Es una enseñanza constante de la Iglesia, es una enseñanza de los padres de la Iglesia, es una enseñanza del magisterio, y es una enseñanza, por ende, irreformable, no puede ser cambiada. Ahora vamos a explicar esto. Bueno, primero, ante todo, vamos a citar los datos de la tradición de la Iglesia. Si uno agarra su Sagrada Escritura en el libro del Génesis, 38, del 8 al 10, dice lo siguiente. Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba tierra, evitando así dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. De este trozo de la Escritura es que a este pecado, ¿no? Cuando se quiere solamente el placer, ¿no? Entre el hombre y la mujer, pero se evita la descendencia de modo intencional, se le llama por eso mismo onanismo, por este pecado que aquí está en la acción de Onán. Fíjense que el texto es claro en donde dice, pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Como explica Santo Tomás, los pecados que en el Antiguo Testamento por hacer tal cosa morían, para nosotros como cristianos, como católicos, eso ha de entenderse como un pecado mortal, ¿no? Es decir, en este caso es un desorden grave del uso de la sexualidad. Para citar otro ejemplo de la tradición de la Iglesia, San Agustín, en una obra que se llama Sobre los cónyuges adulterinos, dice lo siguiente: porque se cohabita ilícita y torpemente, incluso con la esposa legítima, cuando se evita la concepción de la prole, lo cual hacía Onán, hijo de Judá, y por ello Dios lo mató.
Es decir, esta explicación breve que he hecho yo es lo mismo que dice San Agustín. O sea, y en él podemos ver a toda la tradición católica, a todos los padres de la Iglesia, interpretando unánimemente este texto. Santo Tomás dice en la Suma de Teología, en la Prima Secunde, cuestión 94, artículo 2, dice: en primer lugar, pertenecen a la ley natural todos los preceptos que contribuyen a conservar la vida del hombre y evitar sus obstáculos. En segundo lugar, pertenecen a la ley natural aquellas cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales como la comunicación sexual, la educación de la prole, etc. Fijémonos cómo Santo Tomás dice que esto pertenece a la ley natural. A la ley natural quiere decir a la ley inscrita en la naturaleza de las cosas y que no se puede cambiar, porque no depende, es como decir, si uno dijera, vamos a hacer una ley para que el fuego no queme. Bueno, evidentemente esto es ridículo, digamos, ¿no? Porque por más que haya muchos incendios y por más que todos los legisladores se pongan de acuerdo a decir, de ahora en más, el fuego no quema, evidentemente esto no sucede así. El fuego sigue quemando. Es lo mismo si los legisladores dicen de ahora en más el aborto no es un asesinato, no es un crimen y es un derecho de la mujer, ¿no? Como lamentablemente nos han puesto aquí en la Argentina a fin del año pasado. Bueno, evidentemente eso va contra la ley natural y entonces eso no cambia. Lo que era un asesinato sigue siendo un asesinato y va a seguir siendo un asesinato, le guste o no le guste a quien sea, ¿no? Bueno, esto mismo, dice Santo Tomás, que pertenece en segundo lugar, o sea, los preceptos naturales secundarios, sería a la ley natural, aquellas cosas que corresponden a la naturaleza común a todos los animales, entre ellos, ¿no?, la comunicación sexual y la educación de la prole, ¿no?, que los animales es obviamente más rápido aprender y nosotros nos lleva más tiempo. Entonces esto pertenece a la ley natural y esto no puede ser dispensado. Bueno, por esto vemos que esto es una enseñanza que la Iglesia siempre ha dado. Pero aparte de esto, sigamos. Hay otras enseñanzas en concreto acerca del matrimonio dadas por el magisterio de la Iglesia. En primer lugar, tenemos nosotros el Concilio de Trento, que en su sesión 24, el 11 de noviembre de 1563, nos declara el matrimonio como sacramento de la Iglesia en contra de las enseñanzas de los protestantes, ¿no? Los protestantes eran los que decían que el matrimonio no es un sacramento. Bueno, la Iglesia defiende, ¿no?, la santidad del matrimonio. Esto mismo es lo que después es explicado en el Catecismo Romano del Concilio Tridentino, igual porque el Catecismo Romano lo que hizo fue llevar a la gente las enseñanzas dogmáticas del Concilio de Trento. En tercer lugar, tenemos una encíclica del Papa León XIII que se llama Arcanum, del 10 de febrero de 1880, en el cual vemos nosotros que el Papa condena la idea en ese momento de declarar el matrimonio civil. Este fue el primer ataque al matrimonio. Decir, bueno, que el matrimonio puede ser civil porque hay gente que no es católica, que no es practicante o que es atea y que también se quiere casar, entonces instituyamos el matrimonio civil. Antes esto no era así, porque siempre, incluso no había actas de nacimiento, todos los registros de nacimiento estaban en las parroquias, ¿no? Lo mismo, el inicio de las familias estaba en los matrimonios hechos según la ley de Dios en las parroquias. Bueno, esto por obra de la masonería se acabó en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Se separó. Primero se aprobó el matrimonio civil, se aprobaron las actas de nacimiento, qué sé yo, digamos, ¿no?, para ir relegando a la Iglesia, ¿no?, ir sacándola de encima, digamos, ¿no?, para que no queremos que este reine sobre nosotros. Ese grito blasfemo que hicieron los judíos a condenar a nuestro Señor el Viernes Santo, es lo que sucedió también en la historia del mundo, ¿no? Seguimos otro documento que tiene que ver con esto de la ley natural que estamos hablando, solo lo enumero,
Pío XI, la encíclica Divini Ilius Magistri, del 31 de diciembre de 1929. Aquí lo que hace el Papa es recordarnos que los padres son los educadores primarios y naturales. No hace al tema, pero sí estaba en lo que decía Santo Tomás al final, ¿no? Que son los preceptos de la ley natural secundarios, tanto la generación de los hijos, ¿no?, como la educación de la prole. Pío XI tiene otra encíclica que nos habla de la santidad del matrimonio, Casti Connubii, el 31 de diciembre de 1930, es decir, un año después de escrito el documento anterior. Entonces nos habla de la santidad del matrimonio, que ahora vamos a retomar, así que por eso la paso rápido. Pío XII tiene un montón de discursos a los médicos. Pío XII fue un papa muy clarividente, porque claro, en este momento, durante el pontificado de Pío XII, comenzaban todos los discursos, toda la acción de la medicina, como hoy la conocemos, con más énfasis, ¿no?, y con más intervenciones hacia el ser humano, y entonces el Papa, de modo muy erudito realmente, con unos discursos que fueron prácticamente proféticos, ¿no? Son muy importantes esos discursos, ¿no? El Papa se preparaba muy bien para darlos y daba las definiciones claras de lo que decía el magisterio. Incluso hoy, yo sé que los buenos médicos siguen a estos discursos, los buscan, ¿no?, e intentan conocerlos, profundizarlos más, ¿no?, intentan tenerlos en cuenta. Así que también son muy importantes estos discursos. También podemos citar al Papa Juan XXIII, su encíclica Mater e Magistra, del 15 de mayo de 1961, donde nos habla también cómo los padres son los educadores primarios naturales. El Concilio Vaticano II, que ahora haremos una referencia, sobre todo en la Constitución Gaudium Spes, del 7 de diciembre de 1965, con los números 47 al 52. Y vamos a hacer referencia a estos números, sobre todo a una nota particularmente, porque el mismo Papa, Pablo VI, hace referencia a ello. Bueno, para esto es un poco son los prolegómenos, ¿no?, los antecedentes, ya sea en la escritura, en los padres de la Iglesia, hemos citado a San Agustín, en la tradición católica, a Santo Tomás, el príncipe de los teólogos católicos, y el magisterio previo a que Pablo VI escribiera esta encíclica Humane Vitae. Pero aparte de esto, ya hemos hecho un poquito referencia, vamos a profundizar en el estado de la cuestión, en el problema, digamos, cómo el mundo estaba influido por esta mentalidad, esta revolución sexual, este mayo francés. Les recomiendo el libro La rebelión de los adolescentes, de don Enrique Díaz Araujo, un gran historiador argentino fallecido recientemente aquí en mi patria, donde él justamente explica en este libro, en un hermoso libro que tiene como 300 hojas, ¿no?, explica cómo toda la cuestión cultural de tantos, Margaret Sanger, nombrada por José Luis hace un rato, que fue la fundadora de la IPPF, Planned Parenthood, ¿no?, la gran internacional de la muerte, la gran promotora de los abortos en Estados Unidos y a nivel mundial, pero además de ella, tantos, ¿no?, que influyeron, por ejemplo, en el cambio de mentalidad de este mayo francés, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Simone de Beauvoir, que en su libro El tercer sexo escribió mujer no se nace, se hace, ¿no? Entonces, de esta forma, cada uno elige, digamos, ¿no?, el sexo que quiere vivir. Bueno, este es el inicio de la ideología de género que hoy sufrimos con un bombardeo tan terrible, ¿no? Justamente para esta época, Stephen Mumford escribió en 1965 un libro que se llama The Humanist, donde habla justamente del peligro del crecimiento de la población. Este argumento era un argumento antiguo de un obispo anglicano de Inglaterra llamado Malthus, ¿no? Entonces Malthus proponía de que si la población seguía creciendo, iba a llegar un momento en donde vamos a ser tantos los seres humanos que nos vamos a terminar muriéndonos de hambre.
porque la comida, según Malthus, o las plantaciones, ¿no? O los animales, ¿no? Aumentan de un modo más lento. En cambio, la población aumenta uno de modo aritmético y otro de modo geométrico, ¿no? Es decir, uno de modo más lento, ¿no? 1, 2, 4 y otro de modo exponencial. 2, 4, 16, 256, etc., ¿no? Entonces, según Malthus, iba a llegar un momento en donde nos íbamos a quedar nosotros sin comida, y por esa razón había que hacer algo. Él lo planteaba así en un argumento antiguo, ¿no? Como digo, era un obispo anglicano. Bueno, este argumento ha sido retomado por este señor Stephen Mumford, y es el argumento que hoy muchas veces usa la ONU, ¿no? Y los organismos internacionales para imponer, cuando se habla, por ejemplo, del crecimiento demográfico, ¿no? Y entonces, cuando se habla de esto, ¿no? Son argumentos, por eso se los llama neo-malthusianos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Las mismas ideas de Malthus, cuando en realidad hoy esto mismo está demostrado que es una falacia. ¿Y por qué es una falacia? Bueno, porque evidentemente hoy tenemos más posibilidades de, por ejemplo, hacer que los alimentos se generen de modo industrial. Antes los alimentos obviamente se generaban de un modo más lento. Por lo tanto, hoy este argumento carece de cualquier fuerza probatoria, ¿no? No tiene fuerza, pero sin embargo sigue siendo usado tanto por los organismos de la ONU, ¿no? Que ellos son los que bajan las políticas a los países particulares para aprobar el aborto. Bueno, el Papa Pablo VI se vio presionado y coaccionado, y ya en el concilio, como he dicho, en el número 51, en el número 51 dice, en la regulación de la procreación no les está permitido a los hijos de la Iglesia, en virtud de estos principios, seguir unos métodos que el magisterio, al explicar la ley divina, no aprueba. Dicho esto, en la nota número 7 de este apartado, dice: algunos problemas que aún necesitan investigaciones diversas y más profundas, por orden del Sumo Pontífice, han sido confiados para su estudio a la comisión que estudia los problemas de la población, familia y natalidad, para que cuando esta comisión haya terminado su trabajo, el Sumo Pontífice pueda pronunciar su sentencia. Estando así la doctrina del magisterio, el Sagrado Sínodo no pretende proponer inmediatamente soluciones concretas. Es decir, que el mismo concilio dejó la puerta abierta para que el Papa después estudiara, analizara el tema y diera una respuesta magisterial, ¿no? Una respuesta clara y unánime. A esto hace referencia la encíclica en el número 5, Humane Vitae, hace referencia en el número 5, donde dice: la conciencia de esta misma misión nos indujo a confirmar y ampliar la comisión de estudio que nuestro predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, había instituido en el mes de marzo del año 1963. Esta comisión, de la que formaban parte bastantes estudiosos de las diversas disciplinas relacionadas con la materia y parejas de esposos, tenía la finalidad de recoger opiniones acerca de las nuevas cuestiones referentes a la vida conyugal, en particular la regulación de la natalidad, y de suministrar elementos de información oportunos para que el magisterio pudiese dar una respuesta adecuada a la espera de los fieles y de la opinión pública mundial. Los trabajos de estos peritos, así como los sucesivos pareceres y los consejos de buen número de nuestros hermanos en el episcopado, quienes los enviaron espontáneamente o respondiendo a una petición expresa, nos han permitido ponderar mejor los diversos aspectos del complejo argumento. Por ello, los expresamos de corazón a todos nuestra viva gratitud. Aquí el mismo Pablo VI dice que él recibe todos estos datos de esta comisión ya armada por Juan XXIII, nombrada por el concilio, y que él, estudiando y viendo bien, escuchando a los obispos que le contestaron,
entonces él vio la respuesta, en base a esos documentos magisteriales que hemos citado recién con antelación. Bueno, todos estos argumentos han sido escritos, o sea, esto era algo conocido, ¿no? Pero en el año 2018, Monseñor Marengo editó un libro en la librería de la Santa Sede, se llama La nascita de una encíclica, el nacimiento de una encíclica. En este libro, Marengo lo que deja en claro es más o menos lo que estamos sosteniendo ahora, ¿no? Que el Papa recibió como una gran presión para que él autorizara en algunos casos dentro del matrimonio las píldoras, ¿no? O el onanismo, ¿no? En general, podemos decir, ¿no? El onanismo, cosa que estaba ampliamente condenada. Se le propuso, por ejemplo, de parte de un teólogo llamado Hansens, y repetido por un famoso teólogo jesuita llamado Karl Rahner, se le propuso lo que le llamaba la visión de totalidad conyugal. ¿Qué quiere decir la totalidad conyugal? Quiere decir que cuando los esposos se casan, ellos ya tienen un deseo, ¿no?, de optar por la familia y por la vida, y por la educación de los hijos, ¿no? Pero un deseo general, una totalidad. Esa totalidad no quiere decir que en todos y cada uno de los actos propiamente conyugales ellos tengan que optar por la vida, por la familia, no por la propia. Bueno, entonces, de esta forma, ¿qué querían decir? Dicho de otra forma, estaban introduciendo un concepto que no era enseñado, como hemos visto, ni por la Sagrada Escritura, ni por San Agustín, ni por Santo Tomás, ni por los papas anteriores a Pablo VI. Un concepto que decía que lo que importa es la totalidad. Y si un acto, 2 actos, 5 actos, en medio de toda la vida, ¿no? Tuvimos 5 hijos, 10 hijos, 15 hijos, los esposos, ¿no?, el marido y la mujer, bueno, que algunas veces usemos algún método contraceptivo, esto no va contra la finalidad que nosotros hemos tenido, porque hemos siempre sido abiertos a la vida. Esto era lo que proponía Hansens, y esto era lo que proponía Karl Rahner. Bueno, esto lamentablemente es hoy muy enseñado, porque yo no sé si nuestros oyentes saben, Karl Rahner fue quizás el jesuita más importante de entre los teólogos del siglo XX, el más importante. Y lamentablemente su enseñanza no fue condenada por ningún papa, ni por la congregación de la fe. No fue condenada. Claramente, creo que nuestros oyentes perciben que la explicación esta de Rahner y de Hansen no es la de la doctrina católica, no es lo que dice San Agustín. Por eso es que hoy hay tanta confusión en la enseñanza de muchos, ¿no? Ya como decíamos antes, ¿no? Desde conferencias episcopales, obispos, teólogos, incluso profesores o incluso sacerdotes, ¿no?, en el ámbito de los confesionarios. Cualquier sacerdote que haya confesado un poco nomás se da cuenta de que dice, pero si el padre fulano a mí me dijo tal cosa, ¿no? O el padre Mengano me dijo tal otro, ¿no? Es lamentable, ¿no?, pero doloroso, pero es real, ¿no? Tenemos que saber dónde vivir, ¿no? Bueno, Monseñor Marengo dice que el Papa hizo una consulta en un primer sínodo de obispos, y que de esa respuesta que él recibió, solo el 13% le contestó. O sea, de 200 obispos consultados, 26 respondieron. Y de los 26 que respondieron, solo 7, o sea, imaginémonos de los números que estamos hablando, se manifestaron contra los anticonceptivos, ¿no? Todos los demás eran más bien favorables a ciertas aperturas, ¿no?, entre comillas dicho, ¿no? Bueno, entonces evidentemente el clima
era difícil, ¿no? En un primer borrador, del 9 de mayo de 1968, se escribió, digamos, un borrador de lo que fue el Humane Vitae antes, de Nayen de Prolis, ¿no? Incluso a favor de estas aperturas, ¿no?, que proponían estos obispos y estos padres conciliares, ¿no? Por supuesto que eso no prosperó, digamos, ¿no? Pero es muy importante que uno tenga en cuenta qué presión tenía el Papa Pablo VI, ¿no? Incluso aquellos que lo consultaban, o de la comisión de médicos, ¿no?, y de expertos en medicina, ¿no?, que lo rodeaban, él estaba muy fuertemente coaccionado, y incluso el primer borrador así lo decía. Bueno, evidentemente, por la iluminación del Espíritu Santo, el Papa no claudicó, ¿no? Más bien hizo todo lo contrario, ¿no?, a lo que le sugerían, ¿no?, siguiendo la enseñanza de sus predecesores, ¿no?, de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Bueno, aclarando un poco esto, y ya pasando hasta acá, sería más o menos todo lo previo a la encíclica. Yo no sé si quiere José Luis que hagamos un alto acá y que si hay alguna pregunta sobre este tema, o avanzamos para desarrollar un poquito la encíclica. ¿Qué le parece? O sea, ¿alguna pregunta de algún oyente por ahí? Le comento, todavía no hay ninguna pregunta por parte del público. Sí tenemos gente ya siguiéndonos. Le hago saber de antemano un pequeño comentar respecto a lo que usted cita en cuanto a los borradores. Se ha hablado mucho de que el Papa Pablo VI había escrito esta encíclica en latín, y después de haberla escrito, todos estos antecedentes. No sé si porque no la pudieron traducir bien los encargados, por alguna situación en especial, pero sí me llamó la atención mucho el enterarme que él había borrado o eliminado sus borradores en latín. ¿Qué sabe usted respecto de esto? Antes de entrar al contexto de la encíclica. Sí, exacto. Eso realmente sucedió, digamos, ¿no? Como hemos recién mencionado, el Papa, solo 7 teólogos le dijeron de entrada, 7 padres conciliares de los consultados, se pronunciaron en contra de los anticonceptivos, ¿no? Y tanto estos obispos, la mayoría de los padres sinodales, ¿no?, junto con la comisión investigadora esta que de recién se hacía referencia de Juan 23 y demás, eran favorables a esta visión de totalidad conyugal, así llamada por Hansen y Rahn, ¿no? Y el Papa se tomó su tiempo, la llevó a, creo que hizo una especie de retiro espiritual, ¿no?, esa partecita, no me acuerdo bien, ¿no?, una especie así de oración especial, ¿no? Y entonces, después de allí salió este principio tan claro del Humane Vitae, en donde dice justamente estos dos principios, ¿no?, el unitivo y el procreativo, que, como digo, ya estaban presentes antes, ¿no?, en el magisterio. Pero bueno, evidentemente era mucha la presión, y se necesitaba clarificar, volver a repetir la doctrina de siempre de la Iglesia, justamente para guiar a las almas, ¿no? Pero sí, efectivamente es como usted dice, ¿no? Estaba ese borrador y estaba prácticamente listo. Y bueno, el Papa no lo firmó. Es más, lo cambió, absolutamente. Por eso fue muy esperada la encíclica, e incluso se hablaba, ¿no?, de las aperturas, digamos, ¿no?, el cambio de mentalidad de la Iglesia y qué sé yo, ¿no? Y evidentemente, por eso el Papa después sufrió tanto también, digamos, ¿no? Porque la misma encarta que escribió la tuvo que pagar con su sangre, digamos, ¿no? No es que murió mártir, ¿no? Pero quiero decir, fue tal el dolor que le causó, que después vamos a ver algunos discursos, ¿no?, que bueno, evidentemente esto le hizo sufrir mucho. Así que sí, evidentemente se generó esta expectativa en el ámbito del mundo, el ámbito católico, ¿no?, que al Papa lo presionó, pero él no lo firmó, no lo firmó.
Muy bien, padre, pues le agradezco esta aclaración. Bueno, pues lo más llamativo de todo esto es el contexto. Hay una gran propensión por parte de los llamados librepensadores de tratar de imponer un nuevo mundo, una nueva manera de pensar, y que en todo caso, quienes han propuesto esto no se han puesto a dimensionar con visión respecto de las consecuencias de lo que significa la implantación del amor libre, respecto de la implantación de métodos no anticonceptivos, sino propiamente abortivos, como fue la modificación de la fórmula de la llamada píldora, o bien en su caso, como el día de hoy, nos estamos enfrentando a la imposición de una nueva manera de pensar, en donde se quiere hacer creer que el ser humano en todo momento tiene la posibilidad de decidir quién vive y quién muere. En este contexto, padre, bueno, pues yo le pediría a usted que lo tome en cuenta antes de comenzar su exposición sobre lo que es propiamente la encíclica. Le hago un comentario que aquí por una situación especial no puedo ya compartir la pantalla de lo que usted me mandó, pero pues yo creo que podríamos ir citando poco a poco algún punto, nos lo va comentando. Si hay alguna duda aquí de la gente, bueno, se la hago llegar. De antemano, bueno, ya tenemos un saludo para ustedes de Costa Rica, de la parte de la señora Federal Uluarte, y pues muy contenta ella de seguirlos. Adelante, padre. Bueno, muy bien, muchas gracias por el saludo y la atención. Bueno, una aclaración antes de pasar a lo propio de la encíclica, que usted decía con razón, hablando de las pastillas, ¿no? Y de las píldoras. Las píldoras hoy, incluso hoy en la actualidad, se quieren presentar como que no son abortivas, pero en realidad todas las pastillas químicas son abortivas, ¿no? Esto es muy importante que la gente lo sepa. Y es más, hasta en los prospectos, los datos que se afirma no son los reales, porque si uno compara un laboratorio con otro laboratorio donde tiene la misma cantidad, ¿no? de, eh, de estradiol o de lo que sea, ¿no? De prostaglandinas o lo que sea, no, aunque sea la misma, en uno dice que tiene un efecto y en otro dice otro. Y se oculta el efecto antiimplantatorio en general, ¿no? Y ese, como nosotros sabemos, la vida comienza desde la concepción, o sea, desde la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Allí hay una nueva vida humana, ¿no? En cambio, este efecto antiimplantatorio impide la anidación, es decir, cuando el huevo o cigoto ya fecundado de un ser humano, que se fecunda en las trompas de Falopio, desciende hasta el útero y se agarra, por decir de alguna forma, ¿no? Es la anidación en el útero de la mujer. Bueno, este efecto antiimplantatorio impide justamente que ocurra esto, ¿no? Y entonces parecería que fuera una simple menstruación, pero en realidad es un aborto. Y esto se oculta. Hay un documento de la ONU del año 72 donde justamente se dice que había que cambiar la definición tanto de aborto como de embarazo para que las pastillas estas no se diga que son abortivas, sino solamente anticonceptivas, ¿no? O sea que, bueno, ya que salió el tema, lo digo porque es muy importante que todos nosotros, que justo estamos en este momento conociendo el Banevite, tengamos este dato bien preciso, ¿no? Y adecuado para evitar caer en ese error. Bueno, hecha esa pequeña introducción, vamos a hablar entonces de la encíclica propiamente. Como hemos dicho, el 25 de julio de 1968, el Santo Padre firmó y publicó su encíclica. Primero comienza enfocando el problema en base a lo que hemos dicho antes, se puede entender con claridad. Ante todo se habla de que hay del desarrollo demográfico, o sea, retoma esta, enumera, no hace suya la posición de Malthus, ni los argumentos neomalthusianos, pero sí habla acerca de la explosión demográfica, ¿no? O sea, del aumento de la población en el mundo. También hace referencia a la personalidad de la mujer,
que evidentemente junto con la revolución sexual se dio la emancipación de la mujer, ¿no? Así llamada, hoy se llama empoderamiento, digamos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas palabras, ¿no? Que a veces tienen un trasfondo filosófico y por lo tanto ideológico, que no responde al orden natural, ¿no? Pero sí, evidentemente se dio que la mujer tenía que salir de sus casas, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y para poder, a veces, que la familia pudiera vivir, ¿no? Bueno, o al menos eso es lo que nos quisieron presentar a todos, ¿no? Lo cierto es que gran parte de las mujeres entonces tuvieron que salir de sus hogares, ¿no? Entonces esto también se es puesto aquí. Junto con esto, el dominio de la naturaleza, que como ustedes saben ya desde el libro del Génesis, Dios plantea la idea de que el hombre tiene que dominar lo creado, porque es señor de lo visible. Bueno, esto que era una verdad de perogrullo, digamos, ¿no? Admitida incluso por los paganos, ¿no? Por el orden natural, esto lamentablemente hoy, esto se quiere borrar, ¿no? Incluso esto, ¿no? Porque dice, no, si vale más un delfín que un hombre, ¿no? Hay filósofos y expertos en bioética hoy, como por ejemplo Peter Singer, ¿no? O Tristan Engerlam, en donde dicen, hay personas que no son hombres, o seres humanos, y seres humanos que no son personas, y hay personas que dejaron de ser seres humanos, y hay seres humanos que todavía no son personas. Bueno, en fin, una cosa tan ridícula, ¿no? Que en definitiva sostienen que vale más un delfín, por ejemplo, que algún humano, ¿no? Algún humano recién concebido, por ejemplo, o un humano en situación terminal. Bueno, en fin, una locura de todo punto de vista, ¿no? Pero esto es una verdad de índole natural, como nosotros sabemos, ¿no? Decir de que el hombre tiene inteligencia y tiene voluntad, y es señor por eso de lo creado, lo cual no quiere decir que pueda explotar la naturaleza como se le ocurra, evidentemente no, ¿no? Todas estas cosas responden, el ser humano al ser señor es administrador, ¿no? Porque es Dios el dueño de todo esto, ¿no? De la creación también, ¿no? En segundo lugar, el Papa enumera el llamado principio de totalidad, ¿no? Que ya hemos hecho referencia recién, ¿no? a estos teólogos, ¿no? Y lo enumera como diciendo, algunos postulan tal cosa, el principio de totalidad, a ver si es posible o si es factible de que si uno hace una elección general por el matrimonio y por la familia, pudiera en algunos actos en concreto practicar la contracepción o el onanismo. Pero evidentemente ahí la respuesta viene posterior, ¿no? Obvio, ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? En primer lugar, luego del Papa plantear la cuestión, enseña cuál es la competencia del magisterio. Y esto es importante. O sea, es decir, el Papa lo que dice es, la Iglesia o los papas tienen la potestad de enseñar este tema. Desde el punto de vista de la ley evangélica y desde el punto de vista de la ley natural, de los dos puntos de vista. El Papa tiene esa misión, como dijimos antes, de confirmar en la fe. Pero la confirmación en la fe no es solamente que nos hable el Papa de lo que dice la Sagrada Escritura, sino también de defender el orden natural. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como dice Santo Tomás en una frase que se ha hecho muy común, muy de toda la teología, la gracia perfecciona la naturaleza. La gracia supone la naturaleza, no la destruye. Esto quiere decir de que uno no puede decir, sí, yo tengo fe, soy católico, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Y después me desdigo de los mandamientos, porque los mandamientos responden a la ley natural. La Iglesia, como docente en su función de enseñar, debe además confirmarnos no solo en la fe, sino en las verdades de orden natural que hacen a nuestra salvación eterna. Por eso es que este tema, si uno diría, bueno, por ejemplo, propio de la medicina, o propio de la técnica, o propio
no sé, de las farmacias, lo que fuere, ¿no? De la industria farmacéutica, la iglesia tiene potestad propia. No es que la iglesia se mete donde no le incumbe, ¿sí? Como quieren hacernos presentar los teólogos progresistas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La ciencia, bueno, etc. No es así, digamos, ¿no? La iglesia enseña con autoridad propia, ¿sí? Porque a Cristo le ha confiado a Pedro y en él a sus sucesores, le ha confiado el guiarnos a nosotros, confirmarnos en la fe y llevarnos a las praderas del Eterno. Bueno, esto es lo que el Papa dice y después va a ser uno de los puntos a los cuales al Papa lo van a atacar, ¿no? Bueno, presenta, luego de que el Papa se declara competente, o que el magisterio se declara competente para solucionar este problema, vienen los principios doctrinales, es decir, cuál es la enseñanza de la iglesia general y después bajándolo a lo particular. Primero, una visión global acerca del hombre, es decir, nosotros sabemos que el hombre tiene cuerpo y tiene alma, su alma es espiritual, su alma es inmortal, el cuerpo y el alma son una unidad, no es que estén separados o divorciados, ¿no? Son una única realidad. El ser humano es todo, el ser humano no es el alma encerrada en un cuerpo, no es eso, sino más bien es la unidad de cuerpo y alma, pero su alma es espiritual, es subsistente, por ende es inmortal. Bueno, el Papa presenta primero una visión global del hombre. Al saber nosotros esto, sabemos que, bueno, el placer obviamente existe, ¿no? Pero el placer está subordinado, lo inferior está subordinado a lo superior. Y aunque el cuerpo y el alma son una unidad, hay operaciones que son trascendentes al cuerpo y que son para siempre, como por ejemplo los actos de la inteligencia o los actos de la voluntad. Por eso hay que subordinar lo inferior a lo superior. Y lo inferior, como los sentidos, ¿no? O los placeres, que están bien cuando están rectamente usados y se ordenan al fin último del hombre, que es Dios. Y cuando se desordenan o me llevan hacia el mal, evidentemente eso no es de Dios y por ende debe ser rechazado. Bueno, esto es lo que el Papa presenta. Y esto, hablando así en general del placer, después el Papa lo baja, ¿no? Lo explica en concreto, hablando del amor conyugal. Dice que el amor conyugal debe ser plenamente humano, evidentemente, no es una unión entre una persona y un animal, o una persona animalizada. No, evidentemente tiene que ser algo plenamente humano. En segundo lugar, tiene que ser un amor total. Yo no puedo decir, esto te doy y esto no. Hasta acá sí y hasta acá no. Porque el amor verdadero no calcula. El amor verdadero ama, se sacrifica, se entrega plenamente, ¿no? Y sin reservas. Y no una vez, sino cada vez. Si no, no sería un amor auténtico. Y es un amor fiel y exclusivo, evidentemente, ¿no? Sobre todo el amor conyugal, hablando propiamente del amor conyugal. Es un amor fiel y exclusivo. Es un amor que es capaz bueno, tiene la exclusividad, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? De lo que se llama el ius ad corpus, ¿no? El derecho al cuerpo del cónyuge, ¿no? El esposo tiene derecho al cuerpo del cónyuge de la mujer y la mujer derecho al cuerpo del cónyuge del varón. Así llamado por la tradición católica. Bueno, por esto es un amor fiel y exclusivo, un amor hasta la muerte, por esa misma razón. Un amor que no puede ser vulnerado por nada ni por nadie. Es un contrato, pero es mucho más que un contrato, porque es un contrato sagrado. Es un signo sagrado y que santifica. Por eso es un sacramento. Bueno, luego de explicar esto, el Papa explica también un concepto que también es importante, que todavía hoy se usa para negar la enseñanza católica, que es el concepto de paternidad responsable. Este concepto es muy importante porque en este concepto uno se puede entender algo bien entendido, como lo tenemos que comprender nosotros, o bien se puede comprender una cosa distorsionada. De hecho, los documentos, por ejemplo, de la ONU y muchas leyes anticatólicas, antinatalistas, ¿no? Que van en contra de la ley natural y en contra de la ley evangélica,
usan el concepto paternidad responsable para decir, bueno, los padres tienen que limitar el número de los hijos, tienen que usar los métodos anticonceptivos, hay que aprobar el aborto, hay que enseñar educación sexual en las escuelas para que después sean padres responsablemente. Bueno, este concepto es un concepto muy ambiguo. Entonces esto es muy importante que también todos lo tengamos en cuenta. Paternidad responsable para nosotros quiere decir que los padres son los procreadores y que colaboran con la obra de Dios y que confían ante todo en la providencia y que no se van a negar a los hijos que Dios quiere enviarles. Bueno, esto es importante que lo sepamos, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros como católicos, como cristianos, de paternidad responsable, entendemos un concepto completamente diverso a lo que el mundo entiende por paternidad responsable. Y después viene el núcleo de la encíclica, el principio claro, que desde entendiendo este principio, uno tiene que entender todo lo demás. Todo lo demás decanta desde este principio. Dice así: el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes escritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Es decir, se unen los esposos y se genera la nueva vida. Estos son los dos principios que están íntimamente unidos, que son el fin unitivo y el fin procreativo, que siempre tienen que estar unidos en cada acto conyugal. El fin unitivo, por el cual no tiene que haber nada que impida esa unión, como por ejemplo un profiláctico, ¿no es cierto?, impediría la unión plena entre el hombre y la mujer, y el fin procreativo, pero que sea potencialmente procreativo, es decir, que sea abierto a la vida. Evidentemente, en cada unión sexual no nace un nuevo niño, evidentemente no es así. Por eso decimos que sea potencialmente procreativo, es decir, que esté abierto, ¿no?, a la generación de nuevos hijos. Este es el principio que tiene que estar presente en cada acto, en cada unión esponsal. Por esa razón, desde este principio se condena todo lo otro que después va a decir a continuación. Las vías ilícitas. Las vías ilícitas. Por ejemplo, el onanismo, como hemos hablado antes de Onán. El pecado de Onán, que quería impedir la descendencia, entonces derramaba fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces este pecado, ¿no?, impedir la concepción, obviamente va en contra de la ley de Dios. Que esto es lo mismo que usar un profiláctico, es exactamente la misma concepción, es lo mismo, no es derramar donde debe derramar el varón, sino en otro lado. Lo mismo el aborto, porque hoy nosotros nos lamentamos, y está bien, de la aprobación del aborto, decimos que este es un crimen abominable, y también es verdad, pero el aborto ya se nos había metido antes. Hablábamos de las pastillas, evidentemente ya se nos metió antes el aborto, y el aborto entra con la mentalidad anticonceptiva. Entonces todo lo que quiere impedir la generación del nuevo hijo, ya sea de modo de estos abortos llamados terapéutico, entre comillas, ¿no?, que es despedazar a un niño, ¿no?, en pedazos, ¿no?, sacarle miembro a miembro, hasta el final sacar la cabeza, ¿no?, u otros más terribles, qué sé yo, tantas formas que hay de ejecutarlos, o el aborto químico, que sea una pequeña, ¿no?, cambia la composición hormonal de la mujer, entonces eso impide la anidación, impide, ¿no?, y se da la muerte. Bueno, entonces esto obviamente va en contra de este principio unitivo y procreativo. Las dos cosas, no solo como fin general del matrimonio, como quería Rahner, sino en cada acto matrimonial. Otra de las cosas que va en contra de este principio definido por el Papa es la esterilización perpetua o temporal, ¿no? Si uno dice, bueno, la vasectomía en los hombres, ¿no?,
o la ligadura de trompas, ¿no?, en la mujer, ¿no? Entonces, impedimos de modo perpetuo los hijos. Bueno, yo no es que me saco un ojo porque, no sé, no. El principio terapéutico que se utiliza para amputar un miembro sano, no se puede hacer. Yo no puedo amputar un dedo sano porque, no sé, porque no me gusta tener 10 dedos, entonces voy a tener 8, entonces saco un dedo de cada mano. Sí es lícita la intervención terapéutica cuando, por ejemplo, tengo el pie engangrenado y si no me cortan el pie, me tienen que cortar la pierna y si no la pierna, me muero. Entonces, evidentemente, ahí es lícita la intervención médica. Pero aquí lo que entra en juego es el llamado principio de doble efecto. De una acción en sí misma buena o indiferente, surgen como consecuencia un principio bueno o una consecuencia buena y una mala. ¿Cuándo es bueno hacerla? Bueno, cuando yo quiero solo el efecto bueno y el efecto bueno es superior al malo, como por ejemplo en el pie engangrenado. Pero en el caso de una ligadura de trompas, de una vasectomía, no hay un miembro enfermo que quiera curar, ¿no? Simplemente no quiero tener más hijos, ¿no? Bueno, lamentablemente, aquí al menos en Argentina, no sé cómo será allí en México y en otros países de Centroamérica, lamentablemente los médicos directamente preguntan, ¿no? Cuando tiene el primer, segundo, tercer hijo, ¿no? Dicen, ¿le ligamos? Y algunos lo hacen directamente, sin ni siquiera preguntar. Bueno, es una grave violación, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no?, de las personas, ¿no? Evidentemente esto no puede ser así, ¿no? Bueno, esta esterilización perpetua puede ser también, no puede ser, además de perpetua, puede ser temporal, ¿no? Entonces uno dice, no, pero después me vuelvo a operar. Bueno, evidentemente esto no es así, esto va en contra del principio que hemos iniciado. Y otra de las cosas que está mal son los actos conyugales intencionalmente infecundos. Y esto es también muy importante que se aclare, porque a veces se dice, bueno, el método Billings, o el método sintotérmico, o el método de los 2 días, o lo que sé yo, ese es el método de la iglesia. Entonces hay que usar ese método. Que hoy muchas personas también lo pueden usar por un argumento naturista. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? El problema acá es el fin. El fin malo daña una acción buena. Por ejemplo, yo doy limosna, pero para que me vean. Bueno, entonces evidentemente este fin malo, para que me vean, daña la acción buena. Por más que en sí mismo, materialmente, está bien. Es una buena acción dar limosna, o ayudar a un pobre, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Es una obra de amor al prójimo y muchas veces de amor a caridad, ¿no? Bueno, pero si yo lo hago para un fin malo, como dice nuestro Señor en el Evangelio, para que me vean, entonces ya tienen su recompensa, dice Cristo, ¿no? Bueno, esto mismo es lo que ocurre cuando hay un objeto bueno, un objeto moral bueno, como por ejemplo el recurrir al método Billings o al método sintotérmico, pero los esposos ya tienen previsto de evitar del modo que sea la concepción. Ese fin malo daña el objeto bueno. Como dice Santo Tomás, la primera especificación moral viene del objeto y la última viene del fin. Es decir, si el objeto es malo, ya la acción va a ser mala, por más que tenga un fin bueno, ¿no? Mi objeto es mentir, por más que yo quiero, no sé, evitarle el sufrimiento a un enfermo, porque no quiero decirle, no sé, que tenga cáncer, bueno, el objeto mentir ya está mal, ¿no? Entonces no puedo mentir, ¿no? Entonces eso siempre va a ser malo. Los 10 mandamientos siempre van a ser así y siempre, esto lo voy a explicar un poquito después cuando hablemos de Juan Pablo II. Pero si el objeto es bueno, para que la acción sea buena, el fin además debe ser bueno. Porque la última especificación moral, la última clarificación desde el punto de vista de la acción moral, viene por el fin. Entonces, si el fin es malo, hace que el objeto sea también malo. Y este es el caso cuando se usan los llamados métodos naturales, como si fuera el método llamado así, al menos acá se dice así en Argentina, el método de la iglesia. No,
No es el método de la Iglesia, porque no es un método anticonceptivo. No tiene que ser puesto en parangón como si fuera la pastilla, el DIU o el Bidins. No es así. No es así. Lo que los cristianos, los esposos católicos, lo que deben hacer es cambiar la mentalidad, ¿no? Porque como estamos bombardeados por el hedonismo, porque el tener muchos hijos es una carga, porque la vida es muy cara, o por lo que fuere, ¿no? Entonces, como estamos bombardeados desde ese punto de vista, entonces eso se nos mete también se le mete a los esposos, bueno, a mí no soy esposo, ¿no? Pero se le mete a los esposos como criterio y forma de pensar. Bueno, evidentemente contra eso hay que luchar, eso no es así. Por eso los actos conyugales intencionalmente, o sea, como fin, queridos, infecundos, eso es gravemente inmoral. Además, los medios terapéuticos, como hemos dicho, deben ayudar a la concepción, en este caso a la concepción, y no la pueden sustituir. Eso en realidad no es solo para la unión entre los esposos, es para todo. Por ejemplo, mis anteojos no me sustituyen los ojos, ¿no? Porque si los anteojos me sustituyeran la vista, entonces evidentemente no vería yo, ¿no? Mi ojo tiene una deficiencia, y el anteojo lo que hace es mejorar o quitar la deficiencia de mi ojo para que yo pueda ver adecuadamente. Entonces los medios mecánicos, los medios técnicos, un anteojo ayuda al ojo, no lo sustituye al ojo. Bueno, esto mismo tiene que ser visto en el caso de la unión entre los esposos, ¿no? La ciencia puede intervenir en la unión esponsal siempre y cuando ayude a que la unión se dé de modo natural, no que la sustituya. Por eso está mal la fecundación in vitro, ¿no? Uno dice, pero estamos sustituyendo el acto matrimonial, y es para que un científico en una cápsula de Petri o en el laboratorio una la célula sexual masculina y femenina, ¿no? Pero no, estamos sustituyendo la unión sexual, que debe ocurrir siempre. Bueno, entonces eso es inmoral. Eso es muy importante también, porque bueno, quizás gente menos formada cree o sostiene y dice, no, si la iglesia es pro vida, entonces está a favor de la vida, entonces está a favor de la fecundación in vitro. No es así. No es así, porque aquí se está sustituyendo la unión sexual por otra unión que el científico decide quién vive, ¿no? Porque además de, bueno, sería para hablar en otra ocasión acerca de la fecundación in vitro, pero hay un montón de muertes de embriones, ¿no? Se implantan y que no todos, perdón, se ponen en el útero de la mujer, pero no todos se implantan, o sea que ya hay abortos también provocados por la ciencia, bueno, etcétera, ¿no? Por esa razón, esto no puede ser tampoco considerado y permitido. Bueno, el Papa dice que sí es lícito recurrir a los periodos infecundos de los esposos para tener intimidad conyugal. Eso sí es lícito, pero no diciendo excluimos para siempre un niño. Esta es la diferencia, ¿no? Que algunas personas, a mí me lo han preguntado muchas veces y que a veces no alcanzan a entender. Sí es lícito que los esposos recurran, como ustedes todos saben, ¿no? Sobre todo las mujeres que nos deben estar escuchando, la mujer tiene periodos, ¿no? Entonces tiene un periodo de fertilidad y un periodo de infertilidad, ¿no? Entonces, ¿es lícito recurrir al periodo de infertilidad de la mujer? Sí, porque eso es justamente el método Billings, es lícito. Pero siempre y cuando no digan, pero no vamos a tener más ningún niño. Bueno, eso es lo que no se puede decir, ¿no? Ni decir ni actuar así, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. Es lícito por motivos que los esposos pueden considerar serios, graves, por el cual ellos dicen, bueno, tenemos que distanciar los nacimientos, porque tenemos un enfermo, porque, no sé, ahora la señora tiene problemas de salud, ¿no? O, ¿no es cierto? Bueno, distintos motivos, ¿no? Eso es lícito distanciar los nacimientos, pero siempre y cuando uno no tenga esa mentalidad de decir, bueno, nunca más vamos a tener un niño. Bueno, por último, el Papa,
el Papa nos aclara cuáles son los medios para lograr esto. Porque evidentemente, el mismo Papa lo dice, no es algo fácil. Uno se da cuenta, ¿no? Para los esposos, los matrimonios, las familias. Por eso dice, ante todo, como católicos, nosotros sabemos que tenemos la gracia de Dios como auxilio. Cuando uno recibe un sacramento, recibe la gracia especial para vivir su vocación. El sacerdote recibe la gracia de Estado, se llama gracia de Estado, ¿no? El confirmado, por ejemplo, recibe la gracia de Estado para dar testimonio de Cristo y nunca renegar de él, y siempre ser valiente, sobre todo en el mundo cada vez más anticristiano. Bueno, de esta forma, o no sé, las religiosas, aunque no reciben un sacramento, tienen la gracia especial para vivir su carisma propio. Los esposos, igual, tienen la gracia especial para estar abiertos a la vida, para tener la paciencia necesaria, para ver las cosas según Dios, bueno, etcétera, ¿no? Y la gracia también de la continencia, porque la castidad no es que se acaba con el matrimonio. Hay distintos estados de la castidad. Una es la castidad de los sacerdotes, de las religiosas, otra es la castidad del joven o de los novios que tienen que esperar a la unión sexual hasta el matrimonio, y otra es la castidad de las viudas, por ejemplo, de los viudos, que se deberán abstener desde la muerte de su cónyuge, y otra es distinta a la castidad matrimonial, en donde también es necesaria practicar la castidad. No es que vale todo, en el matrimonio vale todo, no es que vale todo, ¿no? Justamente estamos diciendo estos dos principios, el principio unitivo y el procreativo. Esto es muy importante, ¿no? Dios les va a ayudar sin duda, ¿no? La gracia de Dios como dominio de sí mismo, para, como digo, que incluso en la unión sexual el hombre sea un ser humano y no una bestia, no una bestia, porque el hombre no puede ser un animalito. Bueno, dominio de sí, un ambiente favorable, evidentemente, el ambiente ayuda a que los esposos puedan vivir la castidad conyugal, la castidad familiar. Por eso qué importante es que, por ejemplo, nosotros digo, los sacerdotes de las parroquias, formemos a los novios de entrada, ¿no? En la castidad, en el dominio de sí, o los padres formen a sus hijos, ya desde niños y desde adolescentes, en el respeto de su cuerpo, ¿no? En el que no anden, no sé, exhibiéndose incluso entre los hermanitos, porque tal son chiquititos, y no, digamos, ¿no? El respeto de sí en el dominio, ¿no? El ambiente ya que los padres generan para sus hijos, lamentablemente hoy también controlar muchos los medios técnicos, los celulares, por ejemplo, las computadoras, que hoy lamentablemente son un ambiente de corrupción, y que incluso uno tristemente sabe que dentro incluso de familias cristianas, católicas, practicantes y que se confiesan, los chicos con los celulares tienen acceso a cualquier basura. Entonces los padres ya tienen que ir pensando qué familia que desean ellos que tengan sus hijos, ¿no? Y que generen un ambiente favorable. También, incluso diciendo, bueno, la computadora no puede estar en la pieza. La computadora, por ejemplo, tiene que estar en el lugar público, en el comedor, ¿no? O en la cocina. Entonces, mientras el nene haga lo que sea, ¿no? O juega los jueguitos, lo que sea, ¿no? Se divierte un rato, la mamá o el padre vean y pasen y vean lo que están haciendo, digamos, ¿no? Esto es importante, digamos, ¿no? El ambiente ayuda, ¿no? Y el ambiente también para los esposos, que ya están casados, pero cuando ya los esposos se reúnen con otros que tienen la misma visión de las cosas, ¿no? O que tienen las mismas caídas, como puede tener cualquiera, ¿no? O sus defectos. Entonces, ¿vos cómo haces esto? ¿Cómo se practica, no sé, la continencia cuando, bueno, qué sé yo, esas dificultades? Por supuesto es mejor hablar con un sacerdote, ¿no? Con alguien que nos ayude. Pero también el ambiente de esposos que están en la misma situación familiar, eso evidentemente ayuda a la práctica de la castidad conyugal. Y bueno, y cada uno también, el Papa presenta que tiene que haber un aporte de las distintas vocaciones, de las distintas profesiones, para que todos podamos
desde cada uno desde su punto de vista, ¿no? de lo que sabe, ¿no? Ayudar a vivir a los esposos como cristianos y como padres, ¿no? Viviendo y cumpliendo la ley de Dios. ¿Sí? Bueno, hasta aquí más o menos un poco la idea general de la encíclica. Después viene la crítica, podemos decir, ¿no? Que obviamente esto ha traído, como hemos dicho, y que todavía hoy sigue siendo muy actual. Pero bueno, yo no sé si hay alguna pregunta para cortar un poco lo que estamos diciendo. Y si se va muy tarde el horario, no sé, José Luis, usted dígame si tenemos que cortar, si tenemos que, bueno, estoy a su disposición. Nada más unos 10 minutos más. Y bueno, yo quisiera comentarle nada más respecto a, retomando un poquito lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Tenemos dos tópicos o dos visiones distintas. Respecto de este tema. Lamentablemente, nosotros no tenemos el control de la educación hoy por hoy en las escuelas, no tenemos el control de la información que nos llega por la televisión, el internet, y esta es una gran dificultad a la que nos estamos enfrentando los padres de familia en la educación de los hijos, a grado tal de que esto ha venido generando diversas confusiones respecto de la forma de pensar de los individuos hoy por hoy, en donde esta falta de control de la educación, de la programación que ven nuestros hijos, las ocupaciones que tienen los padres en un momento dado, ha dejado en el abandono la educación propia de nuestros hijos a los amigos, a los programas de televisión, de internet y a las escuelas. El peligro que usted detecta hoy por hoy ante lo que estamos viviendo, ¿qué nos está significando, padre? ¿Qué podríamos hacer nosotros como católicos ante lo que estamos viviendo? Muy bien. Bueno, ya hemos dicho del ambiente favorable, ¿no? En base a esta cuestión tan importante que tiene que ver con de los padres, ¿no? Recordemos esto que dije yo al pasar, porque no era el tema principal, pero que viene acá a colación. Los padres son los educadores primarios y naturales de sus hijos. Siempre, ¿no? En todo aspecto. Los padres son los educadores primarios y naturales. Incluso también en el ámbito de la fe. Como dice el Papa San Pío X, en su famoso catecismo, San Pío X dice, los padres son los primeros catequistas. Es así, los padres son los primeros catequistas, ¿no? Entonces, son los papás los que deben velar por tanto lo que se enseña, y que a veces hoy, por ejemplo, en las escuelas, se enseña mucho contenido, en algunos aspectos, en otros aspectos no se enseña contenido, pero se enseñan muchos contenidos, pero no se enseña nada desde el punto de vista de las actitudes, ¿no? De moderar, de forjar y formar a un ser humano cabal, ¿no? Que sea, ¿no es cierto?, valiente, que sea honrado, que sea justo, ¿no? Que respete la palabra. Bueno, entonces son los padres los primeros que deben vigilar esto, ¿no? ¿Qué se enseña a mis hijos en las escuelas? ¿Qué se enseña a mis hijos? Yo no puedo dejar, bueno, va a la escuela y ya está, y que haga, y que total él ya es grandecito y es independiente, ¿no? No, y ahora tiene la charla de educación sexual con el médico, ¿no? Y que no sé qué le dice, digamos, ¿no? No, no, no. Los padres son los educadores primarios y naturales. Y son ellos, ustedes, los papás, los que deben ante todo velar por qué es lo que se enseña a sus hijos en las escuelas, ¿no? Y lamentablemente aquí en Argentina tenemos que la educación sexual es un concepto que se llama ahora transversal, o sea que se tiene que hablar en todas las materias. No sé, a mí en algunas no me da la imaginación, como en plástica, no sé, en manualidades, como se llamaba antes, no sé cómo se llama, ¿no? O en, no sé, o en matemática van a hablar de educación sexual, es decir, hay una hipersexualización de todo y eso se ha trasladado a la escuela, como si eso fuera, digamos, la panacea de la educación. La educación no es esto, digamos, ¿no? La auténtica educación católica, no es así.
Entonces los papás tienen que vigilar mucho, por favor, háganlo. Tienen que vigilar qué es lo que se dice, qué es lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Y hay maestros, docentes, directivos que tienen las cosas claras, pero lamentablemente, o que tienen las cosas más o menos claras y que en algunos aspectos pueden tener las ideas bien, y en otros quieren ciertas aperturas, ¿no? Entonces esto es muy importante que uno como padre vigile. Además de esto, lo que hemos dicho recién, vigilar las tecnologías, vigilar las redes sociales, vigilar internet, vigilar qué es lo que los chicos hacen. Hoy lamentablemente los niños, los jóvenes, tienen más ideas que nosotros, que los adultos, de manejar estos medios técnicos. Entonces los jóvenes nos pueden dar 5 veces vuelta a nosotros, ¿no? Muchas veces, más si no somos muy duchos con la tecnología. Entonces estemos muy atentos, ¿no? El tema del celular, los papás, vigilen qué hacen los niños con los celulares o los jóvenes. Ah, no, se va a la pieza y se queda chateando con los amigos. ¿Hasta cualquier hora? Y hay que poner orden, ¿no? Porque la impureza muchas veces es generada por la pereza. Entonces, si el niño o el joven se queda hablando con sus amigos, supongamos, o jugando, no sé, al counter, como juegan los chicos, qué sé yo, jugando hasta cualquier hora, entonces, y una cosa puede llevar a la otra. Si uno, como papá, quiere educarlo para que sea un joven puro y sea un joven casto, es muy importante que tengan horarios, los chicos, horarios para usar el teléfono, que se puede usar y en otro horario que no. Algunos padres incluso dicen, no, yo no le compro celular a mi hijo. Bueno, y está muy bien. Habrá que ver, discernir cada aspecto, digamos, ¿no? A veces es necesario en las ciudades porque lo llama el papá, que lo va a buscar, digamos, que no se quede. Bueno, cada papá sabrá en el concreto qué es lo que debe hacer, ¿no? Pero si lo tiene el celular, que vigile los padres. No, pero ya tiene 16 años, no le voy a mirar el teléfono. Es su hijo, ¿no? Y usted tiene obligación de hacerlo. Bueno, vigilar entonces las redes sociales, la computadora, como hemos dicho, poner en un lugar público, horarios para usar el teléfono, los medios de comunicación. Otra cosa importante, los papás tienen que vigilar los amigos que tienen. Porque los amigos, ¿no?, como hemos dicho, también, ¿no?, vieron sobre todo en la adolescencia, donde los chicos escuchan más a sus pares que a sus padres, ¿no? Entonces es más fácil decir, no, pero vos no sabés esto, no conocés lo otro. Y entonces, lamentablemente, muchas veces la corrupción viene por los malos amigos, ¿no? Entonces, por eso tan importante también es formar ambientes de familias, porque si mi familia piensa igual que la familia de al lado, entonces nos juntamos las dos familias, tenemos hijos de la misma edad, y entonces, bueno, habrá algún criterio distinto entre las familias, pero evidentemente se van a pensar más o menos igual en muchas cosas, ¿no? Y un papá, a lo mejor, mi hijo no me cuenta a mí porque le da vergüenza, porque yo soy el papá, pero sí le cuenta al papá de mi amigo, porque, no sé, digamos, ¿no? Le cuenta a mi amigo, entonces al padre, y bueno, evidentemente es más fácil la educación, porque evidentemente hoy vivimos en un ataque y en un bombardeo tan continuo, que obviamente es difícil. Así que vigilar también las amistades. Bueno, más o menos esto es lo que se me ocurre respondiendo a su pregunta, ¿no?, a su cuestión. Padre Jorge, pues más que nada agradecerle el día de hoy el tiempo que se ha tomado. Sabemos que en Argentina ya son prácticamente un poquito pasadas las 12 de la noche. Así es. Nos haya dado un espacio a nuestras páginas de Facebook, Juntos Custodiando la Vida y Consagrados al Inmaculado Corazón de María, pues para dar a conocer esa encíclica en donde el Papa Pablo VI tuvo el valor de enfrentarse él solo, podríamos citarlo de esa manera, ante todo un movimiento que estaba surgiendo, estaba emergiendo como era la revolución sexual. Un movimiento que conllevó, en un momento dado, no tomar en cuenta el amor, porque todo el mundo era invitado a la práctica sexual, más allá de
del instinto, que estaban poniendo su razón al servicio del placer. Esto veía en este caso el principio del amor, y también un total respeto a la vida humana. Porque si bien es cierto que buscaron en un momento dado que no existiera la concepción del ser humano, esto no nos detuvo y se propagó por todo el mundo la idea de una creación de sustancias no anticonceptivas, sino propiamente abortivas. Padre Jorge, pues yo le agradezco infinitamente esta participación tan destacada a todos nuestros espectadores. Y también les hago saber que próximamente, el próximo domingo, tendremos un invitado muy especial, defensor de la vida, el cual en un momento dado enfrentó la separación de un cargo público como médico, que ha aceptado en un momento dado también hablar para nosotros. Amigo suyo, por cierto, Padre Jorge, el doctor Rodríguez Lastra, quien ha aceptado ya sumarse en 8 días a platicarnos su experiencia de vida, en lo que ha significado para él esta batalla. En un momento dado le prohibió el ejercicio como médico, pero que recientemente ha obtenido por parte de unos jueces la posibilidad de volver a ejercer. Pues muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Padre Jorge, ¿algo último que quiera decir? Bueno, me alegro de que el doctor Rodríguez Lastra pueda estar con ustedes la próxima semana. Realmente es una inmensa alegría. Y como usted dice, sí, gracias a Dios le han devuelto el ejercicio de la medicina. Se tuvo que cambiar de provincia, ¿no? Fue una provincia. Aquí en la Argentina, las provincias donde yo estoy para el sur son más ateas, digamos así. Pero desde mi provincia para el norte son más católicas, ¿no? Entonces, bueno, él se fue más al norte y entonces, gracias a Dios, como son más católicos, lograron devolverle la... habrá tenido su presión el gobierno, por supuesto, provincial, pero gracias a Dios está ejerciendo la medicina. Así que me alegro que pueda después el doctor Lastra compartir con ustedes. Y por último decir, ya que hablaba usted de Nuestra Señora, de la Virgen, del Inmaculado Corazón de María, recordar lo que decía Sor Lucía en ese entonces al padre Cafarra, que después fue el cardenal Carlo Cafarra, cuando lo nombró el Papa Juan Pablo II encargado del Instituto para la Familia y la Vida, le escribió esta frase, ¿no? Dice, la batalla final será por el matrimonio y la familia. No sé si es de Sor Lucía o si es de la Virgen, ¿no? Pero sí tenemos que tener en claro esto, ¿no? La batalla final será por el matrimonio y la familia. Por eso, recurrir a Nuestra Señora, su corazón inmaculado será nuestro seguro refugio. Este camino que la Iglesia nos enseña es difícil, es arduo, no vamos a negar ni mentir, pero con la gracia de Dios y el socorro de nuestra Madre lo vamos a poder realizar. Así que bueno, muchas gracias José Luis nuevamente. Un saludo a todos a los que nos están viendo, y bueno, que el Señor nos bendiga y la Virgen siempre nos ampare bajo su mano. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Seguimos la transmisión.